Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Dios quiere a su Hijo. El texto bíblico se halla en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús iba a ser bautizado ahí en el Jordán, el que se negó a bautizarlo fue Juan el Bautista. Pero él le dijo, os conviene que cumplamos toda justicia. Y procedió Juan a bautizarlo. Después de ser bautizado Jesús, se abrieron, dice, los cielos, y descendió el Espíritu de Dios como una paloma, y reposó sobre él, y en ese momento hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos el amor de Dios por su Hijo Jesucristo. Vemos también la relación entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, que es una relación que no se basa en la obediencia de Jesús, porque algunos han dicho que Dios está amando a su Hijo porque Él es obediente. No, Dios ama a Jesús porque es su Hijo, así como los padres aman a sus hijos, no por su obediencia, sino porque son sus hijos. Es la misma expresión de este amor del Padre por su Hijo, pero no porque sea Él obediente. La obediencia de Jesús al Padre es un reflejo de su amor y confianza en el Padre, pero no es la razón por la que el Padre lo ama. El Padre lo ama a Jesús porque Él es su Hijo. Esta misma expresión de amor de Dios por su Hijo Jesucristo se ve también en el mismo libro de Mateo, capítulo 17:5, en el monte de la transfiguración. Ahí Jacobo, Pedro y Juan suben y Jesús fue transfigurado en ese monte. Su rostro resplandecía y ahí se hallaba también Moisés y Elías. Y Jesús empezó a hablar con ellos. Se abrieron las nubes y una voz se pronunció y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y claro que estaban Elías y Moisés. Estos dos hombres representaban al antiguo pacto, representaban a la ley mosaica. Pero Dios, viendo a estos personajes, no los menciona, no hace que podamos dirigir nuestra mirada a Moisés ni a Elías, porque Elías fue uno de los grandes profetas que hubieron en el antiguo pacto, y Moisés. Pero Dios, cuando se pronuncia, no dice, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Moisés o a Elías, sino que Dios ve a su Hijo Jesucristo y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros, la iglesia, tenemos que oír a Jesús. Ya no la ley, ya no a Elías, sino a Jesús. Es Dios declarando su amor por su Hijo. Él quiere a su Hijo. Una mujer perdió a su hijo pequeño y fue a la comisaría de su localidad y dio la descripción de cómo era su hijo, la talla, el color, la contextura, la edad. Hizo una descripción de las características de cómo era su hijo. Y la policía salió a buscar a este pequeño y al poco tiempo fue traído a un pequeño con esas características que ella había mencionado. El policía le dijo, aquí está su hijo, y ella lo miró y dijo, este no es mi hijo. Y el policía le dijo, pero usted nos ha dado esta descripción. Y ella le dijo, claro, se parece a mi hijo, pero no es mi hijo. Y yo quiero a mi hijo. Podemos ver, así como esta madre expresa su amor por su hijo, y solamente ella quiere a su hijo, no algo que se parezca a su hijo.
De la misma manera Dios quiere a su Hijo Jesucristo. Y es un amor que Él lo expresa tanto en el Jordán como en el monte de la transfiguración. Dios manifestándose, Dios hablando, Dios diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, este es el que me trae gozo a mí. Vemos cómo en esta expresión de amor de Dios, la estrecha relación que existe entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Dios siempre amando a su Hijo. Tenemos que ver que Dios hoy en día no está dirigiendo su mirada a personas, nombres, apellidos. Dios ha puesto su mirada en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es la razón de su amor del Padre. Dios está viendo siempre a su Hijo. El evangelio que hoy estamos escuchando es un evangelio que ha quitado la cruz. Un evangelio que ha sacado a la persona de Cristo y ha puesto al hombre como el protagonista, como la persona principal cuando no lo es el hombre. El único que debe merecer toda la gloria, toda la honra, todo el valor, la grandeza es la persona de Cristo, no es el hombre. Y lo que ha pasado es que muchas personas dicen, Dios me acompaña, Dios está a mi lado, cuando esto no es así. Y claro que en un inicio los discípulos acompañaban a Jesús y Jesús estaba con ellos, pero Jesús no estaba en ellos. A partir ya del nuevo pacto, Dios es impartiendo su vida en nosotros, es Dios en nosotros. Pablo lo anuncia, el misterio que estaba oculto por siglos y edades ha sido dado ahora a conocer a sus santos. Las riquezas de este misterio que es Cristo en vosotros, es Cristo en nosotros. Jesús ya no está fuera de nosotros, Jesús ahora está en nosotros. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas son las expresiones ya del apóstol Pablo, viendo que la vida de Cristo ha sido impartida en él, es la vida de Él obrando en la vida de este hombre, es la vida de Cristo. Entonces el Evangelio es Cristo y todo se trata de Cristo. No hay participación del hombre, todo se trata de Jesús. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Qué participación tenemos nosotros? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo reconocimos como nuestro único Señor y Salvador, en ese mismo instante, Pablo dice, mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Tú y yo hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo, en la misma vida de Cristo. Ahí estamos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve en el Hijo, en el amado de Dios. Por eso es que Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hemos reconocido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, en el acto Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al reino del amado. Ahí en el amado nos encontramos, ahí en el amado estamos tú y yo.
es en Él. Por eso todas las cartas ya apostólicas hablan de que en Él, en quien tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice en Él, todo lo puedo en Cristo. Nuevamente, esta palabra en significa dentro. Estamos dentro de Cristo. Estamos en Él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí nos encontramos. Tú no estás fuera de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, te ve en su Hijo amado. En Él estamos todos los creyentes, todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Tú te encuentras en este momento en el cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados en Cristo para que tú puedas ver, oír, entender las cosas espirituales, puedas aprender a ver como Dios está viendo, porque Dios lo que está viendo es a su Hijo Jesucristo. No está viendo a Moisés, no está viendo a Elías, no está viendo personajes que se levantan por ahí en algunos ministerios eclesiales. No, Dios siempre está viendo a su Hijo amado. Él nunca va a quitar su mirada de su Hijo amado. Él ve siempre a su Hijo. Pero para que nosotros podamos ver a su Hijo, necesitamos nacer del Espíritu. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, que era un principal entre los judíos, un hombre que hablaba de Dios, pero que todavía no había visto a Cristo. A este hombre Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Los hombres, para que puedan ver el reino de Dios, que es la misma persona de Jesús, para que puedan verlo a Él, les es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús mismo hablándole a Nicodemo que era necesario nacer, pero es un nacer del Espíritu para que él pueda ver, oír y entender. Dios ya nos ha suministrado su Espíritu. En el Espíritu está su poder y este poder nos permite verlo a Él, oírlo, conocerlo, entenderlo. Necesitas ser nacido del Espíritu y la única manera de nacer del Espíritu es conociendo a Jesús, reconociéndolo como tu único Señor y Salvador. Es necesario que pases por la cruz. Si es que no pasas por la cruz, tus ojos van a estar con un velo. No vas a poder entender las cosas espirituales. No se trata de capacidad intelectual. No se trata de conocimientos de ciencia. Se trata de pasar por la cruz, ver a la persona de Cristo. Cuando tú ves a la persona de Cristo, recién vas a poder ver, oír y entender las cosas espirituales. Dios vio a su Hijo. La mirada de Dios está siempre en la persona de su Hijo. Dios quiere a su Hijo, pero nosotros participamos del Hijo por un acto de su gracia. Por un acto de su gracia es que hemos sido colocados en el Hijo. Por un acto de su gracia es que podemos ver, oír y entender. Es por un acto de su gracia que tú vas a poder también ver a la persona de Jesús, al Hijo amado. Ahí hemos sido colocados en el amado de Dios. Por eso es que nosotros somos ahora los amados de Dios. Tú eres el amado de Dios por lo mismo de que estás en el amado. Dios cuando te ve a ti está viendo al amado. Él no está viendo ninguna imperfección, debilidad, mancha, defecto en ti, porque tú estás en el amado. Cuando Dios te mira a ti, te ve en el amado. Tú, por lo mismo de que estás en el amado,
Dios te ama. Dios ama a su amado. Y nosotros estamos en el amado. Por eso es que Juan ya empieza a decir amados de Dios, amados de Dios, por lo mismo de que estamos en el amado. Juan se vio como el amado de Dios porque él sabía. Juan conocía que mediante este acto sacrificial de Cristo, Dios, él se vio en el amado, y dijo, soy el amado de Dios. Y tú eres el amado de Dios por lo mismo de que estás en el amado, por lo mismo de que participas, por lo mismo de que has sido colocado, por lo mismo de que estás en su Hijo amado. Dios le dice iglesia solo a lo que está en su Hijo, porque la iglesia es Cristo. No hay una realidad más grande, más valiosa, más hermosa que su Hijo. Dios siempre va a estar dirigiendo su mirada en su Hijo. Él no la va a quitar. Aquí no se trata de tu obediencia a Dios para que Dios recién pueda dirigir su mirada hacia ti. No, como no lo fue con su Hijo Jesucristo, porque muchos dicen que Dios amó a su Hijo porque Él le fue obediente. Dios no amó a su Hijo porque Él le fue obediente. Dios amó a Jesús porque Él es su Hijo. Esta es la razón por la que el Padre lo ama. Entonces necesitamos ver lo que Dios ve, porque esto nos va a permitir ver, oír y entender la obra de Cristo. Ver lo que Dios ve es una gracia divina. Cuando uno dice nosotros somos la iglesia, le diríamos que no es cierto. Los miembros no definen la iglesia, es Cristo quien define la iglesia. Supongan que yo me corto la mano y la pongo en una mesa. ¿Ustedes hablarían con la mano como si fuera yo? Porque la mano no me define a mí. Yo defino la mano cuando la mano está en mí. Si mi mano fuera sacada, mi mano no es yo. Mi mano, si está unida a mí, yo defino mi mano. Muchos están diciendo, soy iglesia. La iglesia es Cristo. Lo que define la iglesia es Cristo. Lo que define la iglesia es Cristo. No somos nosotros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios siempre va a estar mirando a su Hijo. Es necesario que entendamos esto, iglesia, porque si no cambias esa creencia, siempre vas a empezar a hacer una valoración de ti y no de la obra de Cristo. Vas a empezar a hacer una valoración de tus actos, de tu desempeño, de tu obediencia. Y esto no es así, porque Dios quiere a su Hijo. Dios solo quiere a su Hijo. Y nosotros por acto de gracia, por acto de su amor, es que participamos del cuerpo de Cristo, participamos del amor de Dios. Nosotros estamos en el amado, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, así dice Colosenses 1:13. Aleluya, damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido escuchar su palabra. Si por primera vez estás escuchando esta palabra de Dios y deseas recibir a Cristo y reconocerlo como tu único Señor y Salvador, te voy a guiar en una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor que me has expresado en la cruz al dar tu vida por mí y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora participo del cuerpo de Cristo. Gracias porque ahora soy del amado de Dios. Gracias por tu amor inmenso, Señor. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija.
He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y orar también por salud, ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue también suficiente. En esa obra Dios derramó su sangre preciosa. En ese sacrificio Dios nos ha impartido la sanidad para todo nuestro cuerpo. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener y solamente ahí donde tú estás recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos esta mañana por todas las personas que tienen problemas en su salud, en su vesícula, en sus páncreas, su hígado, riñones, su sangre, su sistema inmunológico, pulmones, visión, audición, su motricidad, su lenguaje, su comprensión del lenguaje, su articulación del lenguaje, problemas de autismo, problemas cardiovasculares. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sano por la llaga de Cristo. Ahí donde te encuentres, me declaro sano por la llaga de Cristo. Eso es lo único que tienes que declarar, creerlo y declararlo. Amén. Me declaro sano ahora por la llaga de Cristo. Aleluya. Te damos toda la gloria, Señor. A ti sea la gloria y el poder, la alabanza sea a ti, Señor. Gracias porque en ese sacrificio tú ya nos has impartido la sanidad para todo nuestro cuerpo. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.